del trabajo explorando la geometría, que tiene que ver con el trabajo en el geoplano. Y bueno, acá la primera diapo que les muestro son algunas producciones que me mandaron dos de ustedes, Gustavo Ruiz y Alejandra. Y lo lindo de Gustavo es que se hizo el geoplano en madera y con clavitos, así que tiene la ventaja de poder manipular mucho mejor las cosas. La desventaja es que las fotos no reflejan exactamente bien las... O sea, es más complicado de mirarlas, sobre todo había una que tenía mucha sombra de los clavitos que costaba interpretarla. Y fíjense también que, por ejemplo, acá es como que el polígono queda medio torcido el lado, justamente porque los clavos hacen de sostén de la gomita, ¿no? Y eso provoca que no que no quede derechito el lado ese, pero es, o sea, tal cual como pasa con las construcciones geométricas y con esas cosas. eh, Acá lo que importa es el nivel teórico con el cual vamos a trabajar en el geoplano, ¿sí? Por más que por más que acá no se esté viendo bien un, un lado derecho, hay que interpretarlo como pasa en la app, que en la app sí el, la gomita queda arriba de los clavos, ¿no? Y entonces lo que nos interesa es, a nivel teórico, que los polígonos que se están viendo en esta foto hecha en un geoplano real, físico, con los clavitos puestos, es justamente lo que importa es que, por ejemplo, este es un lado derecho, ¿no? A pesar de que en la foto no se ve del todo bien. Y bueno, por suerte tenemos la app que nos permite trabajar y hacer, no tener la necesidad de hacerlo esto físicamente. Y bueno, por ejemplo, Alejandra mandó de algunas de las actividades. Creo que esta y esta corresponden a la misma actividad, donde estamos buscando eh, polígonos convexos y no convexos. En esta diapo de abajo quedan lindos clasificaditos. En la de arriba tenemos 3 polígonos no convexos en la primera, y aunque en la segunda se ven 3 triángulos, creo que la intención de la segunda es más bien algo parecido a lo que está acá, de buscar triángulos que sean congruentes, ¿no? Bueno, entonces veamos un poquito que lo que queríamos trabajar en esta primera unidad es algunas cuestiones de los polígonos en el geoplano. Ya nos dimos cuenta que hay polígonos, que el geoplano es un espacio, un mundo más limitado. Entonces, por ejemplo, no podemos dibujar triángulos equiláteros, no podemos dibujar círculos, pero sí es un mundo más bien cuadriculado, y ahí tiene que ver un poco con los ángulos que nos permite hacer el geoplano, que entonces tienen que ver con ángulos de rectos más que nada, y la posibilidad de construir ángulos que tienen que ver con triángulos rectángulos también, ¿no?
Entonces, bueno, lo que trabajamos en esta unidad 1 son transformaciones rígidas en el geoplano, que las definimos como una función biyectiva del geoplano en el geoplano, de manera que hay una correspondencia entre los vértices de las figuras que estamos mirando, y además se conserva tamaño y forma. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas transformaciones rígidas en el plano? Por ejemplo, cuando hablamos de polígonos distintos, teníamos varios ejercicios de conteo, ¿no? Donde uno tenía el geoplano y tenía que averiguar cuántos triangulitos de esa forma distintos se pueden crear, por ejemplo, en el geoplano. Y después tenemos la actividad libre, que tenía que ver más con crear diseños y cosas en el geoplano desde el punto de vista de la matemática, y también bien relacionado con el arte. Tenemos los frisos y los embaldosados, ¿sí? ¿Alguien conoce qué se entiende por friso? Los que hacen construcción. Porque justamente estas cosas se utilizan mucho para azulejos, ¿no? Y en particular los frisos son esos azulejos que por ahí vienen con una forma así, y uno va poniendo uno después del otro y hace una guarda, ¿sí? Entonces, desde la matemática hablamos de friso, pero en construcción por ahí sería una guarda, o capaz que tiene algún otro nombre que yo no le conozco. Y los embaldosados, que tienen que ver la diferencia entre friso y embaldosado. Acá les tenía algunos ejemplos de frisos, que es una guarda. Simplemente uno toma un dibujito y lo va repitiendo a lo largo de una recta. Y en cambio, cuando uno hace un embaldosado, está pensando en que la figura se repite no solo en una dirección, sino también en otra, en dos de las direcciones. Entonces se logra embaldosar todo el plano, ¿no? Y esto en general también, acá yo les había puesto la salvedad de que sería una cuadrícula extendida, ¿no? El infinito por infinito, que no me... El Jamboard no me permite escribir el símbolo infinito porque no tiene para agregar símbolos que sean matemáticos. Entonces tendría que, si no, escribirlo con, o sea, lo que en el apunte llamábamos la cuadrícula infinito por infinito. ¿Está bien? Entonces la idea de un embaldosado es que corremos los azulejos en dos de las direcciones. Cuando uno no está trabajando en el geoplano, se conoce que hay exactamente 7 estructuras distintas para los frisos y 17 estructuras distintas para los embaldosados. Pero en el geoplano, como tenemos el tema de los ángulos, no vamos a encontrar todas las posibles estructuras de embaldosados y de frisos, pero si alguno tiene ganas de investigar un poquito de qué se tratan esas cosas, tienen completa libertad para hacerlo. Entonces, lo que discutimos un poquito ahora es cuando repetimos polígonos congruentes, ¿no? Y acá también fíjense que hice la distinción entre polígonos distintos, aunque congruentes, porque nosotros cuando tenemos dos figuras congruentes, no se trata de la misma figura, ¿no? Sino que lo que hay es una correspondencia entre los puntos de una de las figuras y los puntos de la otra figura.
que además es una correspondencia biyectiva, se puede deshacer, ¿sí? Y, pero no se trata del mismo conjunto. Entonces, en matemática, cuando hablamos de igualdad de conjuntos, la definición es que todos los puntos del conjunto A los puntos del conjunto A están en el conjunto B y todos los puntos del conjunto B están en el conjunto A. Entonces, fíjense que las figuras congruentes no están cumpliendo con esto, porque no es que los puntos de una sean los puntos de la otra, sino que es mediante una función que obtenemos una figura a partir de la otra, y por eso es que se utiliza en matemática la palabra congruente para figuras que son iguales en el sentido cotidiano, pero que no son los mismos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahora con la segunda flecha de la que está acá en la diapo, porque ahí tenemos entonces también varias cosas para contar de las actividades que aparecían en el cuadernillo, porque de alguna manera es interesante también ver qué pasa cuando tenemos una sola figura. Entonces, en una figura podemos establecer esa correspondencia, pero entre la misma figura, o sea, siempre a partir de la identidad, como está hecha la demostración en el cuadernillo, ¿sí? Como la identidad es una transformación rígida porque es una función biyectiva que manda vértices a vértices y conserva tamaño y forma, toda figura es congruente consigo misma, ¿sí? Pero hay figuras, como por ejemplo los triángulos isósceles, que además de ser congruentes mediante la identidad, también son congruentes porque tienen un eje de simetría. Y también hay figuras que son simétricas, por ejemplo, ahí estoy haciendo lío, que son simétricas mediante centro de simetría, ¿no? Por ejemplo, algo así. Bueno, tendría que estar bien centrada, pero la idea es que si yo la giro, obtengo lo mismo. Esta figura tiene, si estuviera bien dibujada, tiene centro de simetría porque al girarla, este punto de acá viene acá, este punto de acá viene acá, este punto se queda donde está, este punto de acá viene para acá, entonces vuelve a coincidir la figura girada con la figura original, y esta entonces es una figura que tiene centro de simetría. No vi que hayan hecho muchas figuras de las producciones que me entregaron que tengan centro de simetría y no eje de simetría. Una cosa interesante que pasa es que si una figura tiene dos ejes de simetría perpendiculares, también tiene centro de simetría, ¿no? Porque al tener eje de simetría, resulta que componiendo las funciones también tiene centro de simetría. Entonces hay figuras que tienen ejes y centro de simetría, como le pasa al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de las mismas transformaciones, o sea, fíjense que el cuadrito empieza bastante parecido, pero ahora vamos a mirar otra cuestión con las transformaciones rígidas que tienen que ver con lo de la orientación. Recién hablábamos del triángulo isósceles y veíamos que si le ponemos nombres a los vértices de puntos, ¿sí? Veíamos que
podemos obtener el triángulo isósceles mediante dos transformaciones, una que es la identidad y otra que es dejar el vértice por donde pasa el eje de simetría quieto e intercambiar los vértices 2 y 3, ¿no? La notación que se usa es esta de los tipo matriz, ¿sí? Donde arriba se escribe la figura de salida y abajo se escribe la imagen, la figura de llegada, ¿no? Entonces acá esta de acá es una simetría respecto de la mediatriz, ¿no? Esta que dibujamos acá, y estas dos transformaciones son distintas porque sus imágenes son distintas, ¿no? A pesar de que es el mismo triángulo equilátero, pero en esta segunda hubo un cambio entre los dos vértices y lo que está pasando ahí es como que tengo un espejo y eso hace cuando hay una reflexión, cambia la orientación del plano. Fíjense que para esta figura, si yo uso la identidad, no pasa nada. Pero si la calco, para volver a hacer coincidir el papel de calcar con la figura, lo único que tengo que hacer es hacerla coincidir. En cambio, si la tengo calcada en papel de calcar y quiero efectivizar la transformación rígida de manera física, ese papel de calcar que tengo ahí lo tengo que dar vuelta para que me quede dibujado el triángulo isósceles, pero con el otro sentido, ¿no? Entonces, las transformaciones rígidas, algunas conservan la orientación del plano y otras cambian la orientación del plano. Entonces puede pasar que una figura y su imagen tengan distinta orientación, que sean congruentes, pero que haya un espejo de por medio, ¿sí? O sea, una es la imagen especular de la otra, pero también puede pasar que una figura y su imagen tengan la misma orientación, ¿sí? Entonces, cuando estamos en una misma figura y la imagen que tengan la misma orientación, por ejemplo, se da cuando tenemos la identidad o cuando la figura tiene centro de simetría. En cambio, vamos a tener diferente orientación cuando haya de por medio un eje de simetría que actúa como espejo, ¿no? Cuando hay un cambio del tipo reflexión, se cambia también la orientación del plano. Y ahora entonces, si vamos a mirar qué pasa con polígonos distintos, podemos ir a mirar, por ejemplo, las diapos de la primera parte. Ven acá, en la primera diapositiva o en la de arriba también, vemos que en esta, ¿no?, los triangulitos amarillos son congruentes, pero apuntan para lados distintos. Entonces ahí hay, entre uno y otro, hay un cambio de orientación. Acá, entre estos dos, también podemos ver que hay un eje de simetría ahí, entonces podemos pensar que tienen distinta orientación. Lo que pasa es que como son simétricos, también podríamos llegar de uno al otro. O sea, hay dos transformaciones que me llevan el rojo en el negro acá. Una que es la reflexión y otra que es una simetría central. Entonces, ¿para qué contamos todo esto? Para ahora trabajar lo de la orientación y
mirar frisos y embaldosados que donde las transformaciones mantengan la orientación o aparezcan cosas en espejo, ¿no? Yo acá, por ejemplo, en el friso de arriba y el segundo hay simplemente una traslación. Lo único que estamos haciendo es corriendo de lugar el polígono sobre el cual estamos actuando. En cambio, en este, bueno, no, este también es con la misma orientación porque solamente hay una simetría central, no hay una simetría axial. Para, a ver, podríamos hacer un friso que les comparto pantalla. Con el geoplano. A ver si, bueno, no me salió la pantalla que yo quería. Esta venía después. A ver. Ah, no sé qué. No me deja trabajar en este. No, bueno. ¿Por qué me sale esto? Este. Ahí está. Si por ejemplo quiero hacer un friso con algo que no preserva orientación, tengo que, por ejemplo, enfrentarlos a estos, ¿no? Así. Y ahí entonces me voy a estar consiguiendo una figurita en donde aparecen simetrías axiales también, ¿no? Entonces acá podemos armar un friso que tenga que ver con esto, que a veces también lo podríamos... Lo que tiene el geoplano, este que es medio complicado, es que cuando uno acomoda, se acomodan los vértices, entonces. A veces deforma un poco, pero se podría hacer un friso así también. ¿Sí? Donde queden pegaditos unos con otros. Lo que, entonces, este vendría a ser un friso, y con respecto a la orientación, si consideramos que la baldosa que hace el friso es el primer triángulo, vemos que del primero al segundo pusimos un eje de simetría acá. Acá hay un eje de simetría. Entre el segundo y el tercero hay un eje de simetría. Entre el tercero y el cuarto hay otro eje de simetría. Que este segundo eje de simetría, fíjense que también actúa entre el primero y el tercero y el cuarto, ¿no? O sea, funciona también entre el primero y el cuarto. Entonces, el estudio de la construcción de frisos y de embaldosados tiene un poquito que ver con componer las distintas funciones que van apareciendo como simetrías y traslaciones. Dejar de compartir este y vuelvo a compartir el geoplano. Ahí está. Bueno, acá entonces veníamos con la... entonces otro concepto bastante clave que hay dentro de lo del cuadernillo es que las transformaciones rígidas se pueden clasificar de acuerdo a si preservan o no preservan la orientación. Estas, cuando una figura y su imagen
tienen distinta orientación, se dice entonces que la transformación rígida no preserva orientación. Y cuando una figura y su imagen tienen la misma orientación, la transformación rígida, que la función que me lleva una figura a la otra, preserva la orientación. O sea, no hay ningún cambio de espejo para pasar de una figura a la otra cuando la transformación tiene la misma orientación. Bien, entonces tienen para investigar un poquito lo de los frisos y los embaldosados. Como les decía, en geometría tenemos el resultado importante de la geometría en el plano, que cuando trabajamos con transformaciones rígidas, los frisos son las transformaciones rígidas que dejan doble una recta, ¿sí? Fíjense que la recta que pasa por el medio, acá, esta, se mantiene siempre en sí misma si uno hace la transformación, porque cuando se fija este pedacito de recta se va a transformar en este o en este o en este, depende qué traslación esté haciendo, pero la recta permanece la misma recta para cualquiera de esos movimientos que fui haciendo. Acá le pasa lo mismo también a una recta, o cualquiera en realidad de todas estas paralelas, pero estas son todas rectas que se conservan porque lo que estoy haciendo es esa traslación. Y acá, si se fijan, la recta que pasa por el medio, en el tercero, también queda fija, pero a veces este pedacito se transformó en uno girado, ¿sí? Porque este vértice va a parar a este, en lugar de haber una traslación, que es simplemente correr de lugar, algo se da vuelta, y eso tiene que ver con una simetría central respecto de ese punto. Entonces acá hay traslaciones y simetrías centrales. Acá solamente hay traslaciones. Y en el 1 y en el 2 solamente hay traslaciones. En cambio, la diferencia con el 3 es que hay traslaciones y simetrías centrales. Estaría interesante, si tienen ganas de investigar y armar alguno que tenga traslaciones y simetrías axiales y cosas interesantes por el estilo. Bueno, si tienen ganas de mirar un poco más. Vamos ahora a un embaldosado, que lo que tiene el embaldosado, con diferencia del friso, es que estamos componiendo las traslaciones, pero en dos direcciones diferentes. Esperen que contesto algo. Bueno, sigamos entonces. Estas interrupciones de las clases virtuales con los teléfonos y las cosas. Bueno, entonces fíjense acá que para pasar de la primera a la segunda hay una simetría axial. Acá podemos pasar de la primera a la tercera haciendo simplemente una traslación, pero también podemos pasar de la segunda a la tercera poniendo un eje ahí. Entonces acá aparece que tenemos dos traslaciones, una traslación 1 que va para allá, una traslación 2 que va para allá, y simetrías axiales que
hay que ver si se necesitan poner todas o uno puede ir encontrando la forma de pasar de una figura a la otra, mirando con traslaciones y simetrías axiales, ¿no? Hablando de eso, es bastante común encontrar, acá les quería mostrar que el embaldosado en realidad no está pensado para un geoplano finito, sino que la idea es que se extiende a lo largo de todo el plano, ¿no? En la cuadrícula infinito por infinito. Y otra cosa que también se utiliza bastante para trabajar con los chicos es pensar en poner algo donde algo falla, ¿no? Y entonces uno puede estar trabajando estas cuestiones de orientación y de cosas simplemente porque hay un montón de estos que vienen como desafíos por WhatsApp, a ver quién mira para el otro lado o cosas por el estilo. Entonces es interesante proponer juegos con embaldosados y por ahí se entiende más la idea de embaldosado cuando falla algo, como en este caso, que tratando de mirar las cosas de manera derechita, ¿no? No por el error. A veces los errores suman bastante. Bueno, y estábamos acá entonces. Bueno, entonces para volver al cuadrito, este y el anterior también, o sea, en realidad lo que estuvimos mirando fueron transformaciones rígidas en el geoplano entre la misma figura y distintas figuras. Primero me fui a mirar las distintas figuras y hablamos entonces de los frisos y de los embaldosados, y ahora vamos a ver una sola figura que es las transformaciones rígidas en el cuadrado. Y se me ocurrió una cuestión que es interesante. Fíjense que coloreando los vértices, en realidad lo que pasa con el geoplano un poquito es que el último que uno pone tapa todo, es el que tiene los 4 colores, o sea, acá el rojo fue el último que dibujé. Entonces, para mirar los colores de las piezas del rompecabezas, lo que hay que mirar son las esquinas, porque tenemos el tema de que el geoplano, el app del geoplano, tapa con el último a todos los anteriores. Entonces lo que hay que mirar es los 4 vértices, este sería naranja, este rojo, este violeta y este verde, ¿no? Y entonces conviene numerarlos también de manera circular. Este vendría a ser el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces lo que vemos es que para pasar de este a este, el 1 se vino para acá, ¿no? El 2 se vino para acá, el 3 se vino para acá y el 4 se vino para acá. ¿Qué es lo que pasó de esta primera figurita a esta segunda? Que también lo podemos escribir voy a achicar un poquito. También podemos escribir esto con la notación que teníamos. La 1, 2, 3, 4. Lo que se me corrieron los numeritos. Los voy a volver a escribir, porque al achicar no me achicó los números. Este era el 1, 2, 3, 4. Y entonces este quedó 1, 2, 3, 4. ¿Qué fue lo que pasó acá? El 1 pasó a donde estaba el 2. El 2 pasó a donde estaba el 3. El 3 pasó a donde estaba el 4. Y el 4 pasó a donde estaba el 1. Entonces lo que pasó ahí fue que giramos, ¿no? Que pasamos de uno al otro girando
este para acá, este para acá, este para acá, este para acá. Entonces esta corresponde a un giro de centro O, que es este el vértice O, y 90 grados. ¿Alguien se anima a decirme cómo es esta, por ejemplo? ¿Cómo la numero? Recuerden que los colores ayudan, ¿no? El 1 es naranja, el 2 es verde, el 3 es violeta y el 4 es rojo. Da lo mismo. Podría ser, lo que importa es que lo pongas girado. No me acuerdo si quedó igual. A ver, espera. Acá yo ya los puse. Ah, está bien, sí, en el otro sentido. Vamos a hacer las cosas bien, tenés razón, Kevin. Acá está puesto en el sentido positivo. Acá hay una cuestión de orientación también. O sea, si uno lo recorre para este lado, estoy haciendo sentido positivo. Si lo recorro para el otro, es contrario a las agujas del... perdón, este sentido negativo, porque es el sentido de las agujas del reloj, ir para allá. Y este sentido es positivo porque es el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿sí? Entonces, sí, vamos a cambiar como los numeré acá para que me queden mejor. Y esta entonces me va a cambiar también. Entonces estoy nombrando en sentido horario. Hay que tener cuidado entonces con esas cuestiones de orientación, porque pueden cambiarnos las cosas, ¿no? Así que el giro que hicimos antes era así, ¿no? Creo que igual el 1 va al 4, el 2, así lo hago al revés, está bien. El 1 va al 4, el 4 va al 3, el 3 fue al lugar del 2 y el 3 fue al lugar del 2 y el 2 fue al lugar del 1. Y ahí queda todo bien. ¿Se entendió? ¿O hice mucho lío al confundirme de... Bien, entonces yo les pregunté por la última. ¿Pensaron cómo quedaban los nombres de los vértices? Porque esos son, el 1, 2, 3, 4 son los nombres de los vértices, ¿no? Entonces el verde era... Sí. Ah, quedaron mal puestos los... A ver, tiene que ser... Yo quería hacer una rotación de 90, así que este tiene que quedar el 1 acá, el 2 acá, el 3 acá y el 4 acá. ¿Ahora sí? Bien. Entonces volvemos a escribir esto, que no sé para qué borré todo. Es que eso estaba bien. Ah, lo que habían quedado mal eran los cuadraditos. Bien. 1, 4... Bueno.
De la primera a la 8 quiero ahora. Así que voy a borrar acá. El 1 es el naranja y el naranja me quedó en el lugar donde está el 4, ¿no? El 2 es el rojo y me quedó en el lugar donde está el 3. Entonces el rojo. A ver si estoy haciendo bien las cosas. Qué desastre. Acá. Esto está pasando, ¿no? El verde estaba arriba, se fue abajo. En este caso, el naranja es el 1, el verde acá, 3, 2. ¿Está bien? Lo que está pasando ahí, que es lo que yo hago para darme cuenta, es que fíjense que si trazo esa recta, el intercambio fue de uno de arriba con uno de abajo, ¿no? Entonces, mirando los colores o los números, como a uno les guste, lo que está pasando es esto, que se intercambiaron las dos que estaban arriba con las dos que estaban abajo, cada uno entre sí, ¿no? 1 con 4, 4 con 1, 2 con 3, 3 con 2. Entonces, esto corresponde a una simetría de eje horizontal. Si miramos las 4 que puse arriba, la siguiente es un giro, pero de 180 en vez de 90, y la siguiente es un giro de 270, que también es lo mismo girar para el otro lado menos 90, o sea, ir para este lado, en el otro sentido, pero en vez de 3/4 de vuelta, 1/4 de vuelta. Entonces, la primera es la identidad. La segunda es una rotación o giro de 90 grados. La tercera es una rotación o giro de 180 grados, pero resulta ser una simetría central respecto del punto medio. Es lo mismo escribir un giro de 180 que una simetría central. Y la cuarta es un giro de menos 90, estoy usando el amarillito, ¿sí? La quinta es una simetría por esta diagonal, no por la otra, por esta diagonal, porque queda el amarillo y el violetita no se quedan igual y se intercambian el violeta con el. Entonces esa es una simetría que deja fijos al 1 y al 3. En cambio esta es una simetría que deja fijos al 2 y al 4. Y esta es una simetría vertical, y después tenemos la que habíamos visto, que es la horizontal. Entonces eso lo podemos trasladar a un cuadrito, y que es el mismo que tenían en el apunte, y por ejemplo componer una simetría central con una rotación de menos 90 grados, que termina siendo, bueno, cuando hagan todas las cuentas, termina siendo una rotación de 90 grados positivo. Si hacen una simetría del eje 1,3 consigo misma, les va a dar la identidad. Si hacen una simetría vertical con una simetría horizontal, por ejemplo, como son perpendiculares, eso les va a dar la simetría central. Y entonces tienen que ir completando todo este cuadrito, que lo pueden hacer
componiendo también a partir de escribirlo de esta manera, ¿no? O sea, si uno hace el seguimiento, si por ejemplo uno quiere componer SH seguida de S0, de SO, ¿sí? Podría pedirle de duplicar el... Ahí está. Borro acá. Tenemos ahí SH, ¿sí? Escrita. Y lo que quiero hacer es SH compuesta con SO. O sea que, a ver si se actualiza o estoy en la otra. Ahí está. Quiero hacer primero SH y después SO. Acuérdense que el orden de composición de las funciones es SH compuesta con SO, se hace primero SH y después SO. Entonces, ¿qué correspondería? SH es 1, 2, 3, 4 con 4, 3, 2, 1, ¿no? Y que es esta de acá. Y después tengo que poner, entonces me queda 4, 3, 2, 1 y tengo que hacer SO, que lo que me hace SO es el 4 me lo manda el 2 y el 2 me lo manda el 4, el 3 me lo manda el 1 y el 1 me lo manda el 3. O sea, me intercambia las esquinas. Entonces, si uno mira desde el principio, 1, 2, 3, 4, el 1 fue a parar al 2, el 2 fue a parar al 1, el 3 fue a parar al 4, el 4 fue a parar al 3. Tiene que ser una o esta, ¿no? El 4, sí. Esta que está acá era SH, que era esta última, por el eje horizontal. 4 se va 1 y 3 se va 2, se intercambia. Entonces, SO es esta, es la tercera, que me manda, fíjate que intercambió naranja con violeta y rojo con verde. Eso es un giro de 180 grados. Entonces lo que si sigo al violeta, el violeta por SH, si sigo al violeta, por SH se vino acá y por SO se viene acá. Entonces termina el 3, termina en el 4. Está bien lo que hice. Pero, ¿lo pudieron completar el cuadrito este? En la clase que viene podemos traerlo. Estaría bueno si lo hacen completo y lo discutimos un poquito, porque es interesante que lo puedan hacer ustedes. Acá están con los colorcitos cada una de las transformaciones, que lo único que tienen acá que hacer, si quieren transformar esta notación en la de matrices, es fijarse, empezar siempre en 1, 2, 3, 4 y, por ejemplo, si vamos a escribir esta, corresponde a, en el lugar 1 está 4, en el lugar 2 está 1, ya estoy yendo para el otro lado. En el lugar 2 está el 1, en el lugar 3 está el 2 y en el lugar 4 está el 3. Entonces esto corresponde a un giro de 90 grados positivo. Y este es el giro de menos 90 grados. Pero digo, lo que es fácil es traducir cualquiera de estas a la cosa, porque se fijan que donde estaba el 1 ahora está el 2, donde estaba el 2 ahora está el 1, donde estaba el 3 ahora está el 4 y donde estaba el 4 ahora está el 3.
Entonces este resulta ser la simetría por el eje vertical, que me intercambia 1,2 y 4,3. Bueno, y por último quería desafiarlos para ver qué pasa con estas dos figuras, con estos dos cuadrados. ¿Son o no son congruentes? Porque hasta ahora fíjense que solamente habíamos trabajado con traslaciones, corriendo de lugar uno y otro, y simetrías axiales o simetrías centrales, o sea, girándolo 180 grados, 90 grados también. Pero entre estas dos figuritas pasa algo interesante, ¿no? ¿Cuánto mide? Cada una de las dos es un cuadrado, ¿no? ¿Seguro? Y si te dibujo esto, a ver, capaz que acá me está, sí, hay algo que no está bien. Este se me chispoteó, 1, 2, 3. Está bien. 4, ahí está. Ahora sí. No está todo bien, por suerte. Pensé que había hecho mal el dibujo. ¿Les sirve de algo eso que les dibujé ahí para ver algo? ¿Y por qué, Pedro? ¿Qué te permite? Claro, de alguna manera, si los dos son cuadrados, van a ser congruentes si los lados miden lo mismo. ¿Cuánto mide el naranja? Ese es fácil de ver, ¿no? El lado del cuadrado este. Tiene longitud 5, ¿no? Eso. ¿Y este? ¿Cómo podemos hacer para calcularlo? Usando Pitágoras, por ejemplo, ¿no? Porque este mide 4 y este mide 3. Entonces, este va a medir la raíz cuadrada de 16 más 9, que es la raíz cuadrada de 25, y mide entonces 5. Entonces, estos dos cuadrados son congruentes porque conservan forma y tamaño, y hay una correspondencia de cada uno de los vértices con cada uno de los vértices. O sea, este tiene 4 vértices, el rojo tiene 4 vértices también. Por ahí, si los acomodamos de esta manera, se ve mejor la rotación, ¿no? O sea, fíjense que acá, para pasar del rojo al naranja, tengo que formar ese ángulo, y del rojo al naranja tengo que formar ese ángulo, y esos ángulos son el mismo, ¿no? O sea, este vértice llega acá moviéndose ese ángulo, y si agarro este vértice y comparo el ángulo para llegar a ese, va a ser el mismo, y
y este va a ir a parar ahí con ese vértice. Entonces lo que está pasando ahí es que me encontré una rotación, un giro, pero que tiene un ángulo un poquito especial, que no sé bien cuánto mide porque es un número irracional, no es un... bueno, lo podemos poner en función de pi, y es el ángulo que corresponde al triángulo de lados 3, 4, 5. Ese ángulo tiene un valor feo como número, digamos, no es un número entero. Entonces, pero lo que muestra este ejemplo es que podemos encontrar en el geoplano inclusive algunas rotaciones, pero no entre figuras cualquiera, porque cuando uno rota cualquier cosa puede no coincidir que la figura vaya a parar a vértices también del geoplano. Entonces, por ejemplo, el cuadrado del lado 5 se puede girar a otro cuadrado del lado 5 que esté así, o al otro que está torcido para el otro lado. Pero no hay muchas, no es que de cualquier, que si yo dibujo un cuadrado del lado 5 por cualquier lado, lo pueda encontrar una transformación. Porque tiene que además ser que los vértices estén sobre el geoplano. Entonces eso hace también que haya algunas cosas interesantes para trabajar en el geoplano desde el punto de vista de que encontrar figuras congruentes a una dada a veces da un poquito más de trabajo que lo que uno pensaba, ¿no? Fíjense, otra cosa que también se puede ver acá es que como este segmento y este segmento son todos 5, estos puntos que están acá están en una circunferencia, ¿se ve? A ver, sí. O sea, si yo pincho el compás acá con esta amplitud, voy a encontrarme con esos 4 puntos que dibujé ahí. Y eso entonces, obviamente que los puntos de la circunferencia no son todos puntos del geoplano, pero fíjense que, por ejemplo, acá tengo un punto que pasé por el geoplano y por la circunferencia. Y eso es porque si en vez de hacer, yo para hacer el rojo me moví 3 en horizontal y 4 en vertical. Si me muevo al revés, 3 en horizontal y 4 en vertical, obtengo otro cuadrado que también tiene lado 5 porque es el otro, ¿no? Bueno, no sé si lo hice bien, porque lo estoy haciendo abajo. Pero bueno, con estas particularidades que les contaba hoy, cerramos la parte de transformaciones, y estaría interesante que ustedes trabajen con el cuadrito de composición, porque eso les va a venir bien para materias más adelante. Creo que estas cosas se vuelven a ver seguro en álgebra 3, pero antes probablemente también, así que puede ser que les venga bien trabajar en algo, y tengan cuidado con el orden en que se componen las transformaciones, las funciones, ¿no? Que SH compuesta con SO se hace primero SH y después SO, por más que se lea al revés muchas veces, ¿no?